por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Fede? La pregunta es, desde tu mirada económica y con lo que sabes, ¿hay una batalla por el petróleo? ¿Es realmente el petróleo lo que más le importa a Estados Unidos? ¿O es un título donde nos subimos todos? Mira, siempre que hay un conflicto armado, siempre hay un trasfondo económico. Primero principal, que el método que se utiliza no puede justificar el fin. Claro que no estoy de acuerdo con Maduro, un dictador, muchas muertes, pero el método no es el adecuado. Justamente para que no pase esto, se crearon los organismos multilaterales, por eso existen las leyes internacionales, para que no pase que una potencia, en términos de mayor poder, pase o infiera en un país soberano. Acá se terminó la soberanía. Está bien, pero ¿dónde estaban los derechos internacionales cuando la gente de Venezuela estaba sufriendo? Mira, Bueno, cambio, exactamente, no, es verdad. Pero no es una chicana, no, también existe, todo. lo hablábamos fuera de cámara. Sí, lo hablamos por eso. Existe la autodeterminación de los pueblos. En los 70, cuando acá tuvimos muertos, tampoco vino nadie de afuera a defender a los desaparecidos. Ahí está, el derecho internacional puede ser en cualquier lado. Ahora, en términos de trasfondo político, hay que decirlo claramente que Estados Unidos, en términos globales, es una potencia en decadencia. Y lo que está pasando, que se está dejando de utilizar el dólar justamente para el intercambio de petróleo. Ya Arabia Saudita le vende a China en yuanes y Estados Unidos, haciendo esto, claro, no sé si le sirve a él el petróleo, por lo menos no le va a vender tan fácil Venezuela a China. Y segundo, ese petróleo va a hacer que se cotice en dólares. Y eso le da un poco de poder en términos de decadencia. La decadencia es económica, comercial, productiva. No puede competir con China, que tiene un mercado de 2.000 millones de ciudadanos. Está Manuel Danan también con nosotros. Gracias, Emanuel, por acercarte a los estudios de Crónica. Hoy todos nos agarramos la cabeza y hablamos del derecho internacional. ¿El derecho internacional nos importa solamente cuando Donald Trump se lo lleva puesto? ¿Cuál es tu percepción? Qué buena pregunta, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es muy interesante hablar de derecho internacional, de soberanía de los pueblos, y especialmente lo escuchaba recién a Juan hablar de los justamente organismos internacionales que existen para garantizar teóricamente todo esto. ¿Ustedes saben quién acuñó el término Naciones Unidas? ¿Quién? Fue el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo para básicamente advertir sobre la avanzada de los aliados para intervenir al eje, claro, ¿verdad? Es decir, hipotéticamente, si el día de hoy tuviéramos un conflicto como el de la Alemania nazi, la intervención de los aliados sería una violación del derecho internacional, sería una violación de la soberanía. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta que en Venezuela hay una dictadura, ¿de qué lado estamos? ¿Del de los aliados o del eje? ¿Había otra manera, otra forma, otra salida para que Venezuela pueda respirar libertad? Los organismos internacionales, la ONU, los estados internacionales, ¿han intervenido de alguna otra manera a lo largo de tantos años en los que los venezolanos han pedido ayuda a gritos? Mira, yo creo que los organismos internacionales en realidad justamente intervienen para violar la soberanía de los pueblos, ya que funcionan como una escribanía para determinar cuáles van a ser las reglas del juego de cada patria, ¿no? Pero respecto de otra forma de resolverlo, el propio Nicolás Maduro admitió haber dialogado por teléfono con Donald Trump. Sí. Lo admitió, no solamente la conversación admitió, no solamente el diálogo, sino que el propio Maduro reveló que Trump había sido muy agradable con él. Estas son palabras de Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente se intentó resolver esto mediante el diálogo, mediante negociaciones. Hay quienes incluso afirman que esas negociaciones llegaron a buen puerto y que en realidad lo que vimos fue un circo y Maduro se habría entregado, solamente que no quería entregarse públicamente para evitar la humillación. Bastante fuerte esa teoría, no es una teoría chiquita. Ojo, con la responsabilidad como comunicador no lo estoy afirmando. No, estamos en la misma. Que se maneja. Tanto esa como que alguien de la cúpula del régimen de Maduro está a punto de cobrar los 50 millones de dólares. Claro. ¿No? Pero digo, que tiene puestos del 2020, no es que es de ahora. No, por hay que contar a la supuesto, gente que viene del 2020 del anterior gobierno de Donald Trump. Y los cargos de los que nos vamos enterando son verdaderamente graves. No estamos hablando de un secuestro de un presidente democráticamente electo, no. Se está hablando, por ejemplo, los cargos que le imputa la justicia estadounidense, que Maduro utilizaba, o mejor dicho, hacía pasar a narcotraficantes por diplomáticos de Venezuela para que pudieran entrar a los Estados Unidos sin necesidad de dar ningún tipo de... Emanuel, ¿a vos no te gustaría, por ejemplo, que en una conferencia, en vez de hablarnos sobre la importancia de usar el petróleo de parte de Estados Unidos, que muestren los documentos de las pruebas por
los que es narco Nicolás Maduro? No, por supuesto, 100%, pero eso va a ocurrir. Están hablando de una duración de aproximadamente 5 años que podría durar el juicio de Nicolás Maduro. Eso significa que tienen una cantidad de pruebas para condenarlo, que imagínate lo que son para que esto dure. Yo te recuerdo una sola cosa. Nos hicieron decir, te lo voy a decir en términos más de barrio, como unos boludos durante años, que había armas de destrucción masiva en Irak. Lo dijimos, no, cuidado, salvemos al mundo. Después Estados Unidos se fue de ahí, nos dijo que no había armas de destrucción masiva, nos mintió a todos. ¿Y qué es lo que hicieron el resto de los países? ¿Podían invadir Estados Unidos para decirle anda a arreglar todo lo que hiciste? No, te tenés que rendir porque Estados Unidos tiene más armas y más poder militar y económico que los demás. Entonces, en ese caso, no ocurrió que dijeron la verdad. No estamos hablando de un país que las veces que atacó a otro o que hizo algo en otro lugar, siempre dijo la verdad. En ese caso, es un solo ejemplo de que mintió. No, totalmente. Y yo creo que hay dos temas separados, ¿no? Primero, podemos discutir la postura de los Estados Unidos históricamente en los conflictos bélicos, todo lo que quieran, en 10.000 programas diferentes. Sí, ahora, obvio. en el caso de Venezuela, muchachos, nosotros vimos a las tanquetas pasar por arriba de los manifestantes. Nosotros vimos cómo ejecutaron a, por ejemplo, un caso emblemático, Óscar Pérez por ser un disidente del régimen. Nosotros tenemos un compatriota secuestrado Totalmente por el régimen de Maduro. Entonces, digo, ¿estarán mintiendo con tal o cual cosa? Mira, es muy difícil pensar que Estados Unidos está mintiendo cuando tenemos frente a nuestros ojos a un claro dictador, a un claro delincuente, a un claro criminal. Está la Argentina cada vez más del lado, recién ponías el ejemplo del eje o de los aliados. Sí. Argentina está cada vez más del lado de Estados Unidos. O sea que es realmente pronunciado su posición, lo hizo el presidente Milei, apenas surgió el conflicto. Yo creo que dado el caso extremo que implica la dictadura venezolana y la hermandad que hemos llevado adelante con el pueblo venezolano que ha venido a buscar refugio y asilo a nuestro país, creo que la postura del presidente Javier Milei es la adecuada. Ahora recién Juan, estabas levantando la mano y no te vi, perdón. Comparto con Emanuel, realmente no hay ninguna forma de justificar a Maduro, un delincuente, un desastre. Ahora, el método, en términos de respetar el derecho internacional, es lo mismo que un semáforo, porque uno pasa en rojo, vamos a sacar todos los semáforos. Ahora, Estados Unidos, Donald Trump no tiene que decidir respecto al derecho internacional. Para eso está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Pero qué hizo ¿Funcione bien o funcione mal? Mirá, un ¿qué detalle. hizo el Consejo hasta ahora? Déjame cerrar. Primero, tiene que hacer algo, tiene que pedirse. Tendría que hacerlo bien. Ahora, si lo hace mal, no por eso vamos a sacar todos los semáforos. Un detalle. Ahora, Maduro es un narcotraficante. Hace poquito indultaron a Orlando Fernández. Orlando Hernández es presidente de Honduras. Lo indultaron y era narcotraficante de verdad. Ahora, tampoco nadie habla de lo que pasa en el régimen de Arabia Saudita. Sacaron por una picadora de carne a un periodista. No, pero esa es una dictadura buena. Hay malas y buenas. O sea, hay algunos que pasan el semáforo en rojo, están perdonados, otros no. Así no funciona. Yo entiendo lo que hay vos que decís, aplicar Juan, bien el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que expedirse y sabemos que no tiene poder y que ahí tiene el poder Donald Trump. Necesito que le expliquemos a la gente, Biasati, voy a vos, ¿qué hizo la ONU, qué hicieron los organismos internacionales antes de que llegásemos a esta circunstancia? Porque Venezuela intentó salir de forma constitucional de la dictadura de Maduro, hizo las denuncias correspondientes y recibió... Hay un elemento teórico... Oídos sordos. Para debatir o para poner en la mesa. Claro que sí, claro. Y hay un elemento distintivo que tiene que ver con el relato y con un tema semántico de quien nomia domina. Voy al primero. Las teorías de las relaciones internacionales tienen tres vertientes. Sí. La vertiente comunista, la marxista, perdón, la vertiente liberal, que es quien piensa que a través de los organismos internacionales se puede, a través del consenso, encontrar y mediar soluciones. En tal caso, y en esta vertiente tiene que ver la aplicación de los organismos internacionales, y lo que se llama la teoría realista de las relaciones internacionales, que básicamente se manifiesta en el poder y en el principal poder, que es el poder duro, que es el poder militar. Trump utiliza el poder militar y utiliza el conflicto en dos vertientes. La primera, efectivamente, la fuerza del músculo militar, y la segunda, porque el objetivo final es doblegar la voluntad del oponente, ese es el
objetivo de la guerra, doblegar la voluntad del oponente de la forma psicológica a través de la política. ¿Lo hizo con un marco legal? ¿Es legítimo su accionar, según su parecer? No, según mi parecer, no es legítimo, pero es real. Entonces, analizando el tema, porque hoy va a estar el Consejo de Seguridad hablando del postmortem. Claro. Entonces, hablemos de cuáles son los elementos pragmáticos. Entiendo lo que, y bien planteaba el tema de este doble estándar que hay. Con algunos países y otros porque, no. por ejemplo, o lo que pasa La famosa doble vara que pasa con Rusia, que por ejemplo, es un ejemplo chabacano el que voy a dar. Pero no puede participar de ninguna competencia deportiva por el tema de la bandera, por haber entrado en guerra con Ucrania. Claro. Entonces que a Estados Unidos lo deja. Es muy malo mi ejemplo. No, es pragmático de Rusia es Ucrania de la misma forma que hoy es Venezuela. Estados Unidos no iba a dejar en la región, en su parte hegemónica, en la lucha que tiene por mantener la supremacía regional, ya perdió en África, no iba a permitir que se pasara esto en Venezuela y está marcando el ejemplo para la región. Mira, perdón. Pero fíjate que quede claro algo, que no es legal ni legítimo, es real, como dice acá el licenciado. Claro, es real. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se va a solucionar siempre y en todos lados a los tiros, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Si hay un derecho internacional y decimos que no es legal ni legítimo, entonces va a ser siempre a los tiros. Yo sé lo que me pasa, Perdón, cortito, hay algo que me pasa que con algo que puedo hablar como del barrio, como decís vos, algo que yo no puedo ser careta. Claro. Siendo argentino. Claro. Yo escucho a los venezolanos llorando y poniéndose contentos por lo que pasa y me parece muy responsable desde mí acá parado, con el privilegio que tengo, decir, bueno, veamos, no sé si está bien o está mal. Gente llorando de la emoción que no ve a su familia. Sí, pero a mí me dejás sin ver a mi familia, yo me mato. Yo te pregunto algo. Vos viste en me cadena siento medio careta diciendo, Estados bueno, Unidos veamos. con Biden, pero yo te quiero preguntar la algo. lista a Maduro porque necesitaba el petróleo para el inicio de la guerra de Ucrania. Vimos en cadena nacional cómo están llorando los que están en Venezuela en contra de lo que está haciendo Trump. No lo vas a ver. Porque no es negocio. ¿Me explicas? Pero pará, vos lo estás viendo, pero hay manifestaciones, obviamente. Momento, pero déjame aclarar 10 segundos esto. Nicolás Maduro es un dictador, comete violaciones de los derechos humanos, es un dictador como otros dictadores, no es igual que Videla porque son distintas épocas, pero eso no implica que hay distintos relatos y que hay una doble vara para contar los discursos. Es muy fácil ir a ponerle el micrófono a los que se fueron, obviamente con muchos motivos de Venezuela, y decir que el motivo solamente es porque hay gente llorando. Son 8 millones de personas, Son 8 millones de personas que se fueron con muchísima razón. Pero eso no quiere decir que esto es un negocio, porque si no, no tenés al presidente Trump perdonando a un narcotraficante. Entonces, nos sinceremos y digamos, no es por lo legal, no es porque es un narco, es porque... Eso no lo sabemos. No, pero perdón. No. Para, yo no vi las pruebas todavía. Pero pará, te lo voy a plantear en otros términos. Sí. Maduro puede ser un narco. Sí. Pero no es que Estados Unidos lucha contra los narcos, porque si no, explícame por qué a un narcotraficante lo indultás. Pero por eso me parece que lo que tenemos que definir... Yo lo corté. Ese se tiene que estar haciendo un búnker en la bueno, casa. Pero por eso... también. Yo lo corté. Machado está preso. Danan, espera. Creo que lo que tenemos que definir es el eje del debate. ¿Vamos a definir las formas o vamos a definir el fondo? Las formas, ok, ¿cuál es el objetivo de los Estados Unidos? Podemos plantearlo. Cada uno va a tener su perspectiva. Ahora, el fondo no lo podemos negar. Hay casi 900 presos políticos. ¿Qué va a pasar con todos esos rehenes? ¿Dónde están? ¿Quién se va a hacer cargo de devolverle a las personas que perdieron un familiar, un ser querido y que se tuvieron que ir? Como decís vos, casi 8 millones de personas. ¿Dónde están las actas de exterminio? Entonces, ese es el fondo. La forma la vamos a debatir, me parece también importante, pero ahora sobre la mesa está el fondo. Déjame lo un segundo que lo cortamos. Todavía no se sabe hacia dónde va. No Dale, sabemos hacia dónde va Venezuela. Dos cosas. Que el oficialismo en Venezuela está utilizando videos de 2019 para fingir que hay gente manifestándose a favor de Maduro y en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. Ahora, la realidad está en los números, muchachos. De un país de más o menos 30 millones hay en Venezuela. Sí, más o menos. Se fueron 9 millones de los que se pudieron ir. Muchos que no. Es decir, ¿cuántos de ahí también se quieren ir? Y no en las mejores formas, se están escapando, están yendo a buscar cualquier forma de posibilidad de vida a otro lugar, lejos de su familia, lejos de su patria. ¿Cuántos se quieren ir y no han podido? Es mucha gente la que se fue, como para decir que hay una gran parte del pueblo venezolano que está a favor. Yo no dije que hay una gran parte. Primero no digas que son videos viejos, porque están saliendo en vivo en Telesur y los están mostrando.
Mira, y hay otra cosa, le digo para que no quedamos, porque si no quedamos como unos esclavos de Estados Unidos, le pongamos las manos así. No, eso es una falacia. Yo les cuento algo para que tomemos un poco de perspectiva. CNN, que no podemos decir que es de izquierda, y New York Times están cuestionando a Trump. Entonces, CNN es un medio que se dedica exclusivamente a pero no tiene nada que ver, te estoy diciendo que ellos están en el lugar y lo estamos mostrando, con lo cual, a ver, miremos un poco en perspectiva este tipo de situaciones. A ver, salvando la distancia sería como que Estados Unidos haya venido y se haya llevado a Jorge Rafael Videla para ayudarnos. Sí. Eso tampoco hubiera estado bien. Hasta Le Pen de la máxima derecha, a ver, se llegaron a brindó un comunicado justamente negando que lo que haya hecho Trump estuviese conforme a la ley o al derecho internacional. Lo que yo me pregunto es dónde está la autocrítica o la mea culpa de qué pasó antes en los organismos internacionales y el derecho internacional para que Venezuela tuviese que terminar de esta manera como terminó. Porque este drama no empezó ayer para los venezolanos. Y yo me pregunto, si no hay parte de la militancia de izquierda que en realidad para defender a Maduro está amparándose en la violación del derecho internacional. También me que lo repito, pregunto. Y acá quiero, con esto cierro este punto. Quiero coincidir y discrepar con Juan. Coincidir en algo que es absolutamente cierto: ninguna dictadura es buena. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. O sea, todo dictador tiene que ser condenado duramente por todos nosotros. Pero lo que quiero discrepar es justamente en el tema de la hipocresía de las Naciones Unidas, cuando el concepto de Naciones Unidas justamente se cimenta en el ataque de los aliados al eje, en la invasión militar de los aliados a, por ejemplo, la Alemania nazi. Sí, pero no podemos justificar cualquier cosa. Imagínate ahora con el decreto 941. Pero no es una justificación, Juan. No es una justificación. A la CIDE le da argumentos para que nos pueda secuestrar a nosotros, nos pueda esconder. Pero Juan está mezclando. Bueno, imagínate, Danan, imagínate que mañana pasa algo con alguno de nosotros y China secuestra a Javier Milei. Ahí también lo vamos a justificar. Pero ¿cómo vas a comparar a Javier Milei con un tipo que nos pisaba? Lo que pasa es que hay algunos que son buenos y otros pisaba que son a los malos. manifestantes con tanques, les aplastaba el lobismo. El decreto 941 que se publicó el viernes, que le da funciones a la CIDE de investigación, de seguimiento, de poder detener a periodistas sin judicializarlo, eso es similar a lo que pasaba en Venezuela, porque vos hablabas recién de los detenidos políticos. Eso no, el decreto 941 del viernes argumenta eso. Ahora, cuando suceda, nosotros no vamos a permitir que venga China y secuestre a Milei. Juan, estoy de acuerdo con vos en algo. No lo quiero para mi país. Estoy de acuerdo con vos en algo y aprovecho también para decir que no me gusta lo que Trump dijo, por ejemplo, de Colombia. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos gusta el decreto de Milei o Petro hace un mal gobierno en Colombia, yo creo que el pueblo colombiano, o en nuestro caso el pueblo argentino, podemos votar y sacarnos a de la zona. Pueblos, se llama eso. Sí. ¿Sabés qué pasa? En Venezuela no hay autodeterminación de los pueblos. Porque Maduro se arrogó el poder, falsificó una elección. Sobre el tema semántico. Y tuvo, termino. Y secuestró al pueblo venezolano. El régimen chavista durante casi 30 años, muchachos. Dale, a ti. Bien. Antes había hablado del elemento semántico. Hoy, en realidad, hay nuevos elementos en lo que es la geopolítica y lo que tiene que ver con la estrategia y lo que tiene que ver con las tecnologías. La guerra por tierra, la guerra por mar, la guerra por aire, la guerra espacial, la ciberguerra y el último elemento es la guerra cognitiva, que es la mente es el escenario, el campo de batalla a conquistar. El soft power sería eso, exacto. El poder. ¿Y cómo se hace? Básicamente con 3 elementos. Uno que voy a tomar, voy a decir algo que está mal, pero si no, no me ayuda el modelo. ¿Sí? A ver. Nosotros nos manejamos en esta sociedad aquí con 3 criterios de verdad. La verdad verdadera, la verdad jurídica y la verdad mediática. Esta es una guerra de verdades donde mediáticamente hubo una acción estratégica de diversión. Diversión en términos estratégicos es una pequeña acción militar, la extracción, los bombardeos, y una gran caja de resonancia política y diplomática. La diplomática la veremos. Sí. Ahora bien, en este campo de batalla, el que no me domina. Y han aparecido elementos que nosotros repetimos, ¿sí? Que cambian el eje. ¿Por qué? Porque legitimamos la acción a lo que tiene que ver con elementos diplomáticos y del derecho como si fueran elementos de una redada policial. Entonces hablamos de narcoterroristas y no hablamos de integridad territorial,
no hablamos de soberanía de los países. Estas son las grietas del discurso dentro de lo legal que la administración Trump le pone como elemento comunicacional diferente en este conflicto de Venezuela. Las cosas, por eso le digo, hay una verdad mediática, una verdad jurídica, sea en Nueva York o no, pero hay una verdad verdadera. La verdad verdadera de todo lo que nosotros sabemos tiene que ver con que el régimen no ayudó a la gente, con que el régimen expulsó, que violó se derechos produjo humanos. algo que pasó en Berlín, que pasó en la Alemania hasta que se unificó. Y esto tiene que ver con dos variables. La salida como individual y la voz. La salida de los venezolanos acalló muchas voces de protestas dentro de Venezuela. Y ahora es el momento donde la salida y la voz se juntan para hacer lo que es la caída del régimen, no de Maduro, del chavismo, para que no se replique. Pero es viable, mira, y te sumo, Danan, ¿es viable o podemos prever una caída del régimen en general? ¿La extracción de Maduro es suficiente? ¿Queda Vladimir Padrino? ¿Queda Diosdado Cabello? Sí, claro. ¿Queda Gladys Rodríguez y su hermano, que también juró allí en el Parlamento que se constituyó el día de hoy? Todas estas personas ¿Qué va a pasar van a con poder, González, no? claro, cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, generar una transición que me parece todos queremos que sea rápida y que Venezuela no se convierta en ninguna colonia de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos pueda liberarlos, dejar suelto a Venezuela para que puedan llamar a elecciones libres, si así lo dicta su constitución, y elegir un presidente democrático, como correspondería en cualquier país del mundo. Hoy hablaba eso mismo con un querido amigo venezolano y él temía justamente que la transición fuera lenta, es decir, que tomara un par de años, ¿verdad? Eso sería grave ya. Sería grave, claro, pero Está dentro de las opciones. Pero lo cierto que, por supuesto, lo que pasa es que también una cosa que nosotros no entendemos porque quizás hablamos aquí muy vehementemente y nos aislamos un poco de la realidad venezolana, por eso tampoco me gusta mucho hablar por el pueblo venezolano y prefiero siempre escucharlo, es que si nosotros hoy soltamos, por ejemplo, a María Corina Machado, en Venezuela dura 35 segundos. Entonces, bueno, lo dijo Trump. Pero si quieren, sí, ahora vamos a buscar ese extracto en el que dice y no hay que Machado malinterpretar. no tiene demasiado apoyo. Es que, claro, es una es que buena no hay... mujer, pero Exacto. la ninguneó de alguna y no forma. hay que malinterpretar lo que dijo Trump, porque tristemente es real. Si nosotros la soltamos hoy a María Corina en Venezuela, se la comen cruda. ¿Y por qué no? Porque no tiene el poder de la milicia. Chicos, exacto. Perdón, cierro con esto. El pueblo venezolano está muy consciente, pese a que los vimos celebrando y todo, muy consciente de que esto no va a hacer que pasado mañana vuelven a abrazar a sus familiares. Obvio. Entienden que recién fue el primer paso. Y que vamos falta al mucho laboratorio de la historia, che. ¿Por qué vamos a dejar pasar la historia tan simplemente? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Irak? ¿Fue rápido? ¿Llegaron los yanquis, democracia y los países están sanos? Juan, y no querido, hay pobreza, no hay hambre. fui el primero en traer la siempre la fui el primero en traer un ejemplo histórico. O sea, siempre vayamos al laboratorio de la historia Biasati, y vamos a ver voy el con vos. resultado. Es lo primero que hice cuando me senté acá, ir al laboratorio de la Estados historia. Unidos se va a quedar. CNN está caído por ahora, Mostremos chicos. eso. CNN, Está por favor, caído. regrese más tarde, temporalmente fuera de Estados Unidos servicio. se va a quedar porque hay que entender primero dos cosas. ¿La primera? El negocio de la guerra. Sí. El negocio de la guerra tiene dos partes. Tristemente, ¿no? La venta de armas y la reconstrucción. Y el presupuesto que le han aprobado a Trump también. A ver, Como en todas las guerras. como en todas las guerras. Como en todas las La guerras. reconstrucción. Lo primero que está haciendo Trump ahora es liberar los bienes del petróleo que antes estaban trabados a Venezuela. Están negociando con el chavismo primero. Está negociando con el chavismo. Negociando, no es que claro. se enfrentó con el chavismo. Lo está negociando. O sea, no es en favor de los venezolanos que están llorando en la tele. Bueno, porque Juan, ahora pero- está negociando pero, Juan, y no sé en qué niveles. Pero Juan, justamente, nosotros estamos cuestionando la forma en la que esta intervención se llevó adelante. Está bien que estén negociando, que estén dialogando, es lo que tienen que hacer. De hecho, intentó dialogar con Maduro, lo que pasa es que andás a ver qué le pidió Maduro. Pero escúchame, Emanuel, la forma, el método con bombas, sacando a un presidente, yo lo entiendo por los venezolanos, Sí. pero no lo quiero para el mundo, no lo quiero para Argentina, para Bolivia, Paraguay, no lo quiero para la región. Es la primera vez que una potencia extranjera bombardea Sudamérica. Para vos siente Esto un es- precedente. pero es claro, y Mira, además el presidente también es por parte del Consejo de Es que Seguridad sí, Nacional, mira, que se pero quedó callado te la voy a decir boca. algo de lo que dice y que Juan. es Por partidario fuera de Estados Malvinas, Unidos. Sí. por fuera de Malvinas, tal vez es la primera vez que Estados Unidos bombardea Sudamérica. Entonces, esto va a quedar en la historia como un hecho que tenés lo inmediato y lo que se va conociendo después. Vos pensás que lo inmediato nos están diciendo que lo llevan a Maduro porque es narco. Pero 5 minutos después dice que puede meterlo preso y llevárselo de la misma manera al presidente
presidente de Colombia, Petro, porque para él también es narcopetro. ¿Pero por qué es narcopetro? ¿Porque está en un país que tiene narcotraficantes? Guarda que en cualquier momento pueden llevar a personas que estuvieron reunidas con Fred Machado. Cuidado, y son muchos los que estuvieron reunidos con Fred Machado. Entonces, no te hace narco solamente haber estado ni reunido, ni haber permitido, ni haber sido, poco efectivo con el narcotráfico. Tenés que traficar para ser narco. Primero el dice secretario de Estado de Estados Unidos también está implicado con el cuñado que era narcotraficante. O sea que tendría que mirar para adentro también Donald Trump. Pero eso no está. Primero es mentira que por... Te pregunto algo, porque tengo entendido que el juez federal, que ahora se va a hacer cargo de la acusación a Nicolás Maduro, 92 años exactamente, no sería tan cercano a Donald Trump. ¿O hay demasiada incidencia del Poder Ejecutivo? En esto no tenés que ser... ¿Funcionan los Estados Unidos funciona, para entender? Tenés que ser cercano al sistema, no a Donald Trump. Okay. El sistema es dominar Occidente. Eso es el objetivo de Estados Unidos. Lo que pasa es que en otros momentos se dominaba de otra manera. Eso lo vamos a ver. Yo hubiera preferido que las muestren rápido. En la conferencia Pero lo que pasa es que es complejo. Te estoy contando no solo que mintieron con Irak, es complejo decir esto porque después obviamente no te va a dar más oportunidades a Estados Unidos sino cortártelas. Julian Assange mostró algunos delitos de Estados Unidos. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido para el sistema? El periodismo libre, ¿qué hubiera hecho? Se cansa de darle premios. ¿Y qué ocurrió con Julian Assange? Terminó perseguido. Entonces no funciona así como en términos idealistas creemos. Entonces no es por narcotraficante. Estamos hablando de lo dictador que es Maduro. Pará, no estamos diciendo que es por narco o es porque es dictador. Entonces, vamos y nos llevamos a Maduro porque es narco. No, no es porque es narco, es porque es dictador. Trump no dijo que era porque era dictador. No, dijo que él siempre no es por narco. Y argumentó que no lo pueden juzgar en Nueva York solo por narcotráfico. Porque tenemos que entender por qué hace eso. Porque no te pueden llevar a alguien porque es dictador. Entonces tenés que comprender por qué están mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, lo engloba dentro de un delito. Lo engloba con un delito y narcoterrorismo. Le pone terrorismo. Es como decía el licenciado, hay un tema legal, un tema real, un tema legítimo. Al Capone fue acusado por evasión de impuestos. Claro, bueno, lo encontraron. Pero de todas formas, más allá de que lo estén acusando por narcotraficante, por conspiración, por importación de cocaína, ¿no debería haber pasado de todas formas por el Congreso de los Estados Unidos? No, ellos tienen la posibilidad de accionar porque cuando vos tenés el narcoterrorismo puesto como delito por sobre una persona, el presidente de la nación, en este caso de Estados Unidos, tiene la potestad de tomar la decisión sin pasar por el Congreso. Tampoco por el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque es narcoterrorismo. Tampoco necesita que pasar claro por que hay Consejo de Seguridad narcos buenos y narcos malos. Es la primera vez Marco Rubio, el secretario de Estado, el cuñado Orlando Sicilia, está condenado a 35 años por narcotraficante y justamente es el cuñado de Marco Rubio y estuvieron trabajando juntos. O sea, ese es narco bueno. Después tenés al expresidente de Honduras, es narco bueno. Por eso acá hay narco bueno y narco malo. ¿A cuántos presidentes, pensemos esto, a cuántos presidentes Estados Unidos se llevó presos por narcotráfico? ¿A cuántos dirigentes políticos se llevó presos Estados Unidos por narcotráfico? Y ahí vamos a entender si es común esto que ocurrió. Esto no es común. No es común. Para hacer una invasión necesitaba el Congreso. No, primero no es común la operación, pero también no creamos que Venezuela es el único dictador. Entonces, Donald Trump se abraza con otros dictadores y nosotros no miramos, hacemos como que estamos ciegos. Entonces, no funciona así. Hay una cuestión de oportunidad y una cuestión de construcción política para hacer esto. Dale, nosotros podemos discutir la doble moral, la doble vara de Donald Trump 300 millones de veces y está perfecto y hay que hacerlo porque es parte del debate, es parte de la democracia y yo como partidario de libertad lo celebro. Ahora, la verdad es la verdad, la diga Dios o la diga el diablo. Entonces, lo que tenemos que discutir ahora, si lo que estuvo bien o mal, es la intervención en Venezuela. ¿Qué es lo que dice el pueblo venezolano? ¿Cómo está el pueblo venezolano? ¿Están emocionados? ¿Están esperanzados como volver a su casa? ¿Está bien esto? ¿Está mal? Y no podemos justificar el método, Emanuel, porque si justificamos vos estarías con el eje, Juan. Acá la ley es más fuerte. En todo caso, si yo tengo una persona que me debe dinero y viene con un chumbo, me aprieta y no me paga, yo me tengo que callar la boca. El método no lo podemos justificar de ninguna manera. Yo estoy feliz por los venezolanos, pero no puedo justificar la ecuación es exactamente al revés, Juan. Vos estás viendo que a tu vecino lo matan, le pegan, se le meten a robar y vos no, como es su casa, yo no me meto. Juan, estarías con el eje. Estarías con Japón, Alemania e Italia. Una legislación internacional que hay que respetar como semáforo. Si alguno lo pasa en rojo, por eso no vamos a sacar los semáforos. Sí, hay que respetar la legislación. Legislación internacional que no hizo nada hasta ahora. Claro. A eso voy, lo voy a decir 1000 veces. ¿Por qué no hicieron nada hasta ahora? Por el mismo motivo que no hicieron nada por las otras dictaduras. ¿De qué estamos hablando? Pero entonces estamos hablando de que entonces no sirve. No, entonces reconozco que no sirve. Entonces reconozco que no sirve. No es el único
lugar. Son un conjunto de escribanos Vamos diciendo de a uno. disparate y tratando de Tratemos regir sobre todos ubicar. nosotros. Si el derecho internacional Ahí. no permitió que Estamos en el Venezuela Congreso. fuese libre antes y que las elecciones se desarrollaran en paz y democráticamente como correspondía, porque el derecho internacional no está funcionando. No, pero está es que haciendo no es que no absolutamente está nada es- para que Pero una porque no nación funciona así. Porque ¿Cómo no funciona? A ver, ¿Cómo debería funcionar? Primero Vamos funciona de a manera decir. muy pragmática, ganan los que tienen armas y dinero. En este momento se reparte en Occidente, se lo reparte Estados Unidos y la otra parte se la reparte sobre todo Rusia y un poco China. Funciona así de manera muy pragmática. ¿Cómo debería funcionar? Después Debería lo funcionar que bien, vos pero como tenés todo en la es al- vida, todo no funciona Mirá, perfecto. no hay intervención. No por eso lo vas a De a tirar uno, a la de a basura. uno, de a uno voy a hacer. Vamos. Si hay de gente uno. muriendo en el medio. Pero pará, quiero vamos. sacarle un- Primero, vamos, un ¿cuántas elemento que hablar. intervenciones hay de esta Dale, manera? da uno. Va Pará, uno. Sí, te escucho, dale. Biasati. El sistema internacional es anárquico. ¿Qué significa esto? Que no hay alguien que tenga toda la autoridad para poder disciplinar o marcarle la cancha al otro. Por eso hay un Consejo de Seguridad. Lo único y de avance en el derecho es la Corte Penal Internacional. Exacto. Y a lo cual costó mucho Llegar. que empezara a funcionar. Pero lo primero que hay que entender es que el sistema internacional es anárquico y nadie tiene la suma del poder como para poder disciplinar al otro. No. ¿Y la Marcado Corte Penal esto. Internacional, discúlpame, ¿sabés se expidió sobre Maduro? No lo conozco. Creo que no. Pero les cuento que la Corte Penal Internacional en un momento ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Y qué hicimos? Nada, silencio, ¿qué vamos a hacer? Es Benjamín Netanyahu. Entonces, fíjate el doble discurso que hay. Te lo leo. La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad. Sí. ¿Hicimos algo? ¿Reclamamos algo? ¿Lo contamos? Pero No. vos decís que esa información, o sea, no trasciende porque Netanyahu está más No, del no, lado de trascendió la Estados Unidos. información. No, Sí, trasciende, lo que pasa es que no se entre comillas, ejecuta. no como es, El pero hecho fue chicos, Estados pero- Unidos y ahí no lo van a Primero arrestar. trasciende Estados poco y Unidos